Venecia, capital de la región de Véneto en el norte de Italia, abarca más de 100 islas pequeñas en una laguna del mar Adriático. Se caracteriza por no tener caminos, sino solo canales, incluida la vía pública del Gran Canal, bordeada de palacios renacentistas y góticos. De ahí que sea conocida como la ciudad de los canales, con góndolas y vaporetos como únicos medios de transporte. Tiene atractivos arquitectónicos inigualables y una magia y poesía en cada callejuela y cada rincón como pocos lugares en el mundo. Esta ciudad, con apariencia de flotante, que comienza a ser construida en el siglo V después de Cristo, está erigida en realidad sobre un archipiélago con características geográficas muy particulares que, junto a la saturación de edificios en la zona, le dan ese aspecto de estar sobre el agua. Su construcción llevó varios siglos hasta verse como hoy, plagada de lujos y obras de arte. Por todo esto y por su rica historia, es que está considerada como una de las joyas del turismo mundial, recibiendo a unos 30 millones de turistas al año cuando los habitantes de la ciudad son apenas 50.000. Entre los eventos más importantes que se desarrollan allí está el famoso Carnaval de Venecia, el Festival Internacional de Cine, la Regata Histórica y, por supuesto, la Bienale, con fechas para arquitectura, danza, teatro, cine, música y arte. Evento al que asistieron los medios públicos a través de Canal 5, acompañando a la delegación uruguaya con su muestra Latente, del artista Eduardo Cardoso. Cada año recibe más de 800.000 visitantes, lo que hace que sea la gran ventana mundial del arte. De los 87 pabellones que participan en la Bienal, 8 son latinoamericanos. Uruguay, por supuesto, Bolivia, que toma prestado el pabellón de Rusia, Venezuela, Brasil, México, Perú, Argentina y Chile. Los invitamos a recorrerlos. La idea de Nos Marchábamos, Regresábamos Siempre es tener una mesa puesta y lista, dispuesta para el migrante por llegar. Estamos haciendo como una reflexión que hace Erik Meyenberg, artista mexicano, pero de ascendencia libanesa y alemana, cuya familia llegó a México hace muchos años, lo cual en él detona una reflexión acerca de esta condición del migrante como un extranjero perpetuo. Esta persona que ha dejado su lugar para llegar a otro, y de alguna manera eso lo hace permanecer en una especie de limbo en el que no se siente ni de un lugar ni del otro. Este extranjero o extranjera que, si tiene la suerte de ser recibido en otro país, de cualquier modo siempre extraña algo que dejó atrás. Al ser él, y casualmente yo también, hijos de familias que llegaron a México por distintas razones, y fueron acogidos por el país, y sin embargo de alguna manera cortaron ciertos lazos con el país de origen, entendemos muy bien esta situación de extrañar algo que no sabemos bien qué es, pero que nos falta, ¿no? La pieza principal de la instalación, esto es una videoinstalación, una instalación de multimedia, en la que la pieza principal, el corazón, es esta mesa, monumento, hecha de cerámicas, hechas por el artista Erik Meyenberg con sus manos. Hace un par de años comenzó a trabajar con la cerámica, y son estas piezas que parece que están entre derritiéndose o convirtiéndose en algo. Son como una especie de testigo de algo que sucedió en esa mesa o que puede volver a suceder. Muy a propósito, hemos desnudado, digamos, a este proyecto de algún tipo de reconocimiento nacional en algún sentido, porque estamos hablando de los conceptos más básicos y humanos, como pueden ser la pertenencia, el arraigo, donde te sientes bienvenido, y la mesa es el gran símbolo de esa bienvenida. Cuando te ofrecen una mesa donde hay comida y agua, inmediatamente te sientes bienvenido, te sientes acogido, y esos instantes pueden ser muy instantáneos, pero son esos momentos que nos hacen sentir de alguna manera parte de algo, ¿no? También la pieza entraña de alguna manera una reflexión al respecto de
si todos somos extranjeros, entonces ¿de dónde somos, no? ¿Cuál es ese lugar al que pertenecemos? ¿Es una familia? ¿Es una mesa puesta? ¿Es un idioma? ¿Es una canción? En el video se pueden ver a una familia, no se le escucha, sin embargo se nota que están cantando y hablando. De alguna manera hay un festejo, hay una celebración, pero también se siente un miedo, de alguna manera, se siente dolor, se ve en los gestos y son gestos reconocibles, son gestos primigenios, primitivos casi para todos los humanos. Y de eso habla esta pieza, realmente qué nos conecta como personas, ¿no? Y una apuesta a reconocer aquello extraño también como algo que a final de cuentas nos es familiar a todos y que nos hace ser de alguna manera personas. De alguna manera esta pieza justamente se inserta en un contexto global de estos flujos migratorios de los cuales México también forma parte, pero es una situación extendida, una situación mundial, de la misma manera que la práctica de Eric Meijenberg como artista contemporáneo pues es una práctica internacional. En ese sentido, esto es el comentario de un artista mexicano, pero con ascendencia alemana y libanesa, al respecto de toda esa situación y dónde puede uno entonces encontrarse, ¿no? A dónde pertenecemos como personas. Este proyecto surge un poco de muchos años de trabajo de Luciana. Es una expansión de los últimos 15 años de trabajo sobre un conjunto de materiales que ella viene explorando hace mucho tiempo, que son los andamios, las maderas industriales, el trabajo con la arquitectura y con el espacio. Para Ojalá se derrumben las puertas, Luciana trabajó un proyecto que dialoga y se pone en tensión directamente con este espacio, con el pabellón argentino, y construyó 4 esculturas, son 4 módulos que contienen cada uno en sí mismo una serie de esculturas que trabajan sobre la relación que mantenemos con el espacio, pero también con el mundo material. Entonces, si pensamos que la arquitectura y la infraestructura son elementos que de alguna manera determinan la forma en la que habitamos el espacio, pero también las formas en las que nos relacionamos y determinan las formas en las que nos relacionamos con el mundo material, la obra propone repensar a través de unos espacios que toman elementos de la arquitectura moderna, pero los desplazan hacia nuevas formas. Bueno, ¿qué pasa entonces con el cuerpo cuando esos espacios son transformados? ¿Y qué pasa entonces con nuestras relaciones con el mundo material cuando esos espacios son transformados? Al mismo tiempo, la obra en estos desplazamientos que realiza propone un foco muy fuerte en la materialidad, y en este caso es la madera. La obra está construida íntegramente en madera, salvo por los caños de acero. Madera en diferentes estados. Es toda madera local, madera que fue reciclada de pabellones anteriores, maderas que fueron encontradas por la artista por acá localmente, recuperadas de talleres de carpintería o de construcción de barcos. Y con todos estos materiales, Luciana propone en diferentes instancias explorar la identidad del material. ¿Qué es lo que pasa con este mismo material que se expresa de diferentes maneras en cada una de estas instancias? Y en ese sentido nos propone también pensar la identidad no como algo fijo, sino como una multiplicidad, algo fluido y no predeterminado. La obra se relaciona con la propuesta de Adriano Pedrosa desde varios lugares. Por un lado, en esta idea en relación a la identidad de los materiales, pero también en una búsqueda que tiene la obra o que propone la obra de desarmar las categorías fijas que de alguna manera también dictaminan las formas en las que vivimos, ¿no? Lo humano, lo no humano, lo industrial, lo orgánico.
¿qué pasa cuando esas categorías empiezan a perder definición? Y en ese sentido también hay una apertura hacia las categorías identitarias, de género, de raza y demás. La obra, de una forma que tiene que ver más con lo experiencial, con un recorrido y con lo que le pasa al cuerpo al recorrer la obra, empieza a proponer de dibujar esos límites que tenemos súper incorporados y naturalizados y que al día de hoy nos han llevado a una serie de estados de crisis climáticas, territoriales, sociales, económicas, y nos propone empezar a pensar a través de estas experiencias quizás otras formas de habitar. Como Estado plurinacional, desde la constitución política de la nueva constitución que tenemos en Bolivia, empezamos a reconocer a nuestros pueblos y naciones indígenas originarios campesinos. Desde ya tenemos reconocidos oficialmente 36 lenguas entre el español, guaraní, quechua y todas las otras lenguas que están todavía vivas allá. Reconocemos las autonomías indígenas y por supuesto la Constitución también reconoce los principios, el Amazú, el Amaqueya, el Amayuya, que son valores que nos empiezan a generar todos los procesos de construcción de una nación comunitaria. Y el hecho de mirar al pasado, mirando hacia y caminando hacia el futuro es uno de los principios de nuestros pueblos. Es como hacer una referencia a lo que somos nosotros sin negar las bondades de la modernidad, de la tecnología. Creemos que podemos construir una sociedad diferente. Mirando al pasado también es hacer una referencia a la memoria. Nuestra memoria, nuestra historia, lo malo que vivimos, lo bueno que también vivimos y cómo esta nos ayuda a construir ese futuro. Y finalmente, mirando el pasado, es también valorar lo que somos nosotros, la relación con la naturaleza, la madre tierra, la Pachamama, y también el reconocer cuál es el formato de arte que nuestros pueblos indígenas tienen, los cuales han sido desconocidos, no han sido aceptados como arte, y estamos hablando de niveles de constructo creativo inimaginables, las cuales no solamente se traducen en obras de arte, sino en obras que conviven con uno mismo. Somos parte de todo, no puede haber una separación entre arte, vida o vida-arte. Vino Adriano a Bolivia y nos pidió 3 obras para ser parte de la exhibición internacional, y están ahí Miguel Alandia Pantoja, que es nosotros lo conocemos como el pintor, el muralista de la revolución permanente, pero también está Armadio Tamayo y está una artista escultora como Marina Núñez del Prado. Y me pareció increíble su selección de obras y él explicaba, ¿no?, que la idea era incorporar obras que no habían sido presentadas en la Bienal. Nos permite por primera vez en la historia de la Bienal, hecha por un primer curador latinoamericano, brasilero, que propone algo que es más inclusivo, ir por encima de las diferencias, los conflictos que tenemos geopolíticos, sociales, económicos, permite que aquello que nunca pudo estar en la Bienal pueda estar. Entonces eso a nosotros nos dio el coraje un poco de hacer esta propuesta. Tenemos obras indígenas de nuestros ganadores, tenemos obras de artistas que también han tenido un recorrido tremendo. Sabemos que tanto
la propuesta de Pedrosa y nuestra característica de Estado plurinacional, donde todos somos extranjeros pero al mismo tiempo convivimos, nos permita generar otros puentes, otros espacios y otros lugares para poder ir difundiendo esa diversidad de riqueza que tenemos en el país. Olá, hermanos de Uruguai. O título da exposição é Capoeira, que significa São os Pássaros que Andam. É um título que acreditamos que representa um pouco da história da colonização brasileira e como os indígenas conseguiram sobreviver ao longo dos tempos. No Brasil, na América Latina, mas no mundo inteiro, populações indígenas foram ou esquecidas ou colocadas à margem da sociedade. E quando as pessoas visitam o Brasil, geralmente ou conhecem uma realidade muito exótica dessas populações ou sequer conhecem um pouco. Essa exposição traz um retrato de como essas populações existem hoje ainda no Brasil, com suas culturas, suas línguas, seus modos de vida e que contribuem tem uma contribuição grande para a cultura brasileira. Es una exposición que contiene el trabajo de ¿cuántos artistas? São 3 artistas principais, a Glicéria Tupinambá, o Ziel Carapotó e a Olinda Tupinambá, mas são artistas que trabalham com sua comunidade. Então, se formos contar, tem um pouco mais de 50 pessoas trabalhando em conjunto, em comunidade, para realizar os trabalhos. ¿Y son procedentes de qué comunidades? Un poco de contexto. Sim, são artistas do Nordeste brasileiro que vivem no litoral e que são dos povos Tupinambá e Carapotó. O povo Tupinambá, são povos que tiveram o primeiro contato com os colonizadores, né, na chegada do Brasil, e são povos que resistem desde então, e são artistas que trazem muito dessa história da construção do Brasil e da colonização. Respecto a las obras expuestas, ¿qué es lo que vemos? A Glicéria Tupinambá, junto com sua comunidade, trazem o manto Tupinambá, que já não tem presentes originais no Brasil, estão todos em museus europeus e existe uma busca para recuperação e repatriação desses mantos. A Glicéria, então, com a sua comunidade, busca a repatriação desses mantos e enquanto não são repatriados, esses que estão na Europa, ela reconstrói os mantos novos junto com a comunidade. O Ziel tem um trabalho chamado Cardume, que é uma representação dos embates entre populações indígenas e fazendeiros na sua região. Enquanto os fazendeiros buscam desmatar a área de floresta, o povo procura reflorestar, né, deixar a mata e a floresta intacta. A Olinda traz também um pouco desse debate ambiental e de como as populações indígenas são importantes para manter a saúde ambiental dos territórios.
Huellas Cósmicas está compuesta por 2 piezas como propuesta de instalación. Es un gran fotograma de 30 metros realizado en la Amazonía peruana, en una zona llamada Baguajasonene, y tiene la particularidad de que es una pieza de una palmera de 30 metros, en donde el papel estaba de noche puesto al lado de un río, la palmera encima, y en teoría yo debería haberla expuesto con un pequeño flash, pero súbitamente aparece una tormenta tropical y 4 destellos en el cielo iluminan la pieza. Entonces la pieza es una especie de autorretrato de la propia naturaleza, en donde uno ha servido casi solo de medio para que la naturaleza sea una fotografía, ¿no? Junto a la pieza fotográfica hay una canoa de un escultor peruano, Antonio Pareja, un escultor autodidacta, iconoclasta en el país, que de alguna forma conversa con la pieza, con la otra pieza, ¿no? En términos de lo que proponemos aquí, de alguna forma, que el último otro dentro de la estructura, digamos, de la demanda de Pedraza con respecto al concepto de la Bienal, sobre la otredad, foreigners y todo esto, es la naturaleza como realmente el último otro. Y la balsa de alguna forma sirve de puente en términos de representación simbólica de las migraciones históricas para acercar, digamos, ese concepto al público y en general al concepto general, ¿no? De ahí un poco el contacto con el tema general de la Bienal de extranjeros en todas partes. Así es, y lo cósmico tiene que ver con las raíces en realidad de esta gran palmera de 30 metros, están mirando al cielo, como tratando de alimentarse del cosmos, haciendo alusión de que en la Tierra casi no quedan nutrientes para seguir viviendo si es que no generamos algún tipo de cambio en la actitud en relación a la naturaleza. Curiosamente, hace 10 años yo dejo de trabajar con las cámaras fotográficas y me dedico exclusivamente a desarrollar proyectos en mi país, en la Sierra, la Costa y la Selva, con el soporte de papel fotosensible, y esta pieza es la primera pieza con que arranca todo este proceso, o sea, tiene 10 años de creación. ¿Cómo fue el trabajo del traslado, por ejemplo? Como es en realidad mucho más simple de lo que aparenta. Como es papel fotográfico en rollo, uno lo enrolla y lo termina metiendo en un tubo de PVC, lo sella y lo lleva como si fuera una maleta de golf, ¿no? O sea, son imágenes muy fáciles de transportar y que tienen la capacidad de tomar, sin embargo, grandes espacios, ¿no? Como estamos viendo acá. Cuando salió a la luz el statement de Adriano Pedrosa para la Bienal en general, que funciona como un paraguas de todas las participaciones, la conexión para nosotros fue directa, digamos, ¿no? Aunque hubo algunos comentarios que sostenían que nuestro proyecto no respondía directamente a la idea de los extranjeros porque no era explícitamente llevado a cabo por un artista marginal, autodidacta, outsider, etcétera. Para nosotros el trabajo que Roberto viene haciendo hace 10 años con fotogramas como una forma diferente de aproximarse al territorio, como una forma distinta de utilizar la fotografía para representar, para explorar la naturaleza, conectaba directamente con el statement, pues nosotros pensamos que, digamos, el gran extranjero, por decirlo de alguna manera, que ha constituido la cultura occidental es la naturaleza, como un ser inanimado, como un ser que no tiene espiritualidad, que está ahí simplemente para ser explotado, para ser consumido, para ser controlado, al servicio del ser humano, ¿no? Entonces el trabajo de Roberto es un trabajo que busca acercarse de manera delicada, de manera con contacto, con cuidado a la naturaleza a través de los fotogramas, ¿no? Entonces para nosotros la conexión es directa, digamos, ¿no? Yo quise mostrar cómo es
la historia sobre pertenecer a varios lugares. Y yo soy nacida en Suecia, con padres exiliados de Chile, entonces eso hace muchas veces sentir al revés, que no pertenece a ningún lugar, pero yo quiero poder pertenecer donde yo esté. Creo que uno no necesita ir físicamente a un lugar para conocerlo. Yo lo pude conocer a través de mis padres y la comunidad latinoamericana en Suecia, y yo llevo mucho la cultura conmigo. Y también cuando he ido a Chile a veces me he sentido como diferente, pero cuando me he encontrado con mi familia es como que siempre hemos estado juntos aunque estamos lejos. Y siempre hemos como cargado los recuerdos, y también uno tiene que estar en el pasado pero también seguir adelante en el presente y seguir adelante de alguna manera, porque cuando uno está tan lejos de su familia y su tierra, uno siente mucha soledad y todo. De alguna manera uno tiene que seguir adelante y se lo lleva así en sus hombros igual, de alguna manera. Mamita montaña, y es como el encuentro en la ciudad y la naturaleza. Este lado uno puede ver donde yo vivo, el suburbio, y como aquí están las nubes, los pájaros suecos con la cordillera, y en el horizonte uno puede, esa línea es como el futuro, pero también el encuentro entre dos culturas, y es la generación que nace en este lugar como donde yo nací. Y para mí también la montaña siempre representa Chile, y también cuando uno va a Sudamérica siempre tiene las montañas presentes. Entonces yo he hecho mi propia montaña para sentirme aquí, este es mi hogar, donde yo esté, aunque estoy lejos de mi tierra. Incluso tiene muchos elementos que hacen a este gran vestido, desde platos, cubiertos, borlas, cuadros, ¿no? Un poco, ¿qué significa todo eso? Para mí significa esto de sentirse que uno pertenece. Entonces yo uso mucho los elementos de la casa, como las alfombras o platos, y eso, bueno, y simboliza y tienen diferentes historias sobre la vida, y entonces los uso simbólicamente. Cosmonación, nosotros tomamos el término cosmonación, el concepto de cosmonación del antropólogo afroamericano Michel Lagarde, que ha investigado bastante lo que él llama enclaves diaspóricos en el contexto de Estados Unidos, o sea, las comunidades diaspóricas compuestas por personas de diferentes orígenes en Estados Unidos, ¿no? Y este concepto cosmonación hace referencia a que las personas que viven en la diáspora de manera transgeneracional mantienen vínculos con los territorios de origen, o sea, a través de la biografía de una persona se conectan dos o más territorios, dos o más naciones, ¿no? Digamos, a través de esa historia de vida diaspórica, ¿no? Entonces, cuando apareció el concurso de la Bienal de Venecia de Chile, que es un concurso público que organiza el Ministerio de Cultura, y conocí el statement, digamos, de Adriano Pedrosa, de toda la Bienal, de Stranieri, Oberküge, extranjeros en todas partes. Para mí tuvo mucho sentido porque mi línea de trabajo y de investigación durante los últimos años, yo vivo hace 25 años en Madrid, ha estado relacionado con los desplazamientos humanos, las migraciones, las comunidades diaspóricas. Yo pertenezco a una comunidad latina de la diáspora en España, y este concepto vino como de una manera muy fuerte, una especie de como de epifanía, apareció ante mí ese concepto cosmonación, y inmediatamente ese concepto fue poblado por las imágenes de Valeria. Yo había tenido la oportunidad de conocer su trabajo primero en Chile, hace 10 años ya, cuando ella expuso en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago. Luego he ido siguiendo un poco su trabajo durante todos estos años. Visité su estudio en Estocolmo, cuando ella empezaba a trabajar, por ejemplo, con las alfombras que ahora están en la pieza, y de pronto como que fue, dije, o sea, esto es el momento para presentar un proyecto que aborde este concepto de la cosmonación
que de alguna manera tensiona ese constructo arcaico, limitante, excluyente de la nación-estado, del concepto de Estado-nación, con un trabajo como el de Valeria, ¿no? Una artista que es hija del exilio, ella es hija de padres chilenos exiliados en Suecia, y que crece en una comunidad también, de hecho con muchos inmigrantes y refugiados políticos de Uruguay también, ¿no? En ese momento. Entonces era una comunidad diversa que tenía muchísimo dolor, el desarraigo del exilio, pero también con un sentimiento de solidaridad y de apoyo mutuo, que yo creo que forma parte del trabajo de ella también. Bueno, esto fue una invención que se me ocurrió debido a que me di cuenta desde mi país, desde Venezuela, Caracas, en las exposiciones, y después cuando llego a París y expongo allá y continúa eso por otras tierras, que si en Inglaterra, que si en Alemania, nunca veía obreros en las exposiciones ni gente del sector social pobre, nunca. Entonces me puse a inventar de cómo hacer participar a esa gente que no asiste nunca a las exposiciones. Y bueno, se me ocurrió en París, estuve estudiando todo eso y luego estuve haciendo los módulos cromáticos, pensando en las casas de ellos para pintar las fachadas con una armonía por analogía, porque es la única manera de que se vean bellas. Y luego creé un equipo que me acompañara porque me iba a enfrentar a una sociedad de pobreza sin estudio, y para mí solo no iba a ser bueno eso, porque tenía que tener la ayuda de profesionales, como fue el caso de una psicólogo, una sociólogo, y yo, que participé también desde ese punto de vista con mis estudios de sociología del arte que hice en la Universidad de la Sorbona, que por primera vez hacerlo participar de la obra de un artista, ¿ves? Y ellos fueron transformando la comunidad y llegamos al final. Un barrio pobre se convierte en una obra de arte. Y luego hay dos resultados. El primero, el cambio en la estructura física del barrio y el cambio en la estructura mental de los que participan, que fue una de las cosas que más me interesó también. La génesis de mi búsqueda. El enfoque sobre la fragmentación de la luz y el color. Para ello me valí de este elemento reflectante, que es el espejo, combinado con los colores, como lo están viendo ustedes en esta obra. Y bueno, precisamente el fenómeno cinético que ocurre es que hay un movimiento que está constantemente, donde hay colores que se reflejan unos, otros no. Otros señalan un color que está escondido detrás de cada una de estos tubulares. Son grises, blanco y negro. Al desplazarse el espectador, se va haciendo un juego óptico entre el color presente en el primer plano y este color que está escondido. Muchos saludos a nuestro querido Uruguay y gracias a ustedes.
Estamos adentro del pabellón de Australia, el gran ganador del León de Oro de la Bienal de Arte de Venecia. El día que se inaugura es que se entregan los premios. Aquí el artista Archie Moore recreó en las paredes negras, en una gran caja negra que es el pabellón, con tiza blanca, el árbol genealógico de 65.000 años de historia de las primeras familias que poblaron ese país. Familias indígenas que fueron masacradas, asesinadas, y en el centro del pabellón también hay como una gran mesa blanca que está sobre el agua, y ahí están también obviamente la reproducción de los documentos que dan cuenta de varios de esos asesinatos, documentos de las propias autoridades. Realmente un retrato muy conmovedor de lo que fue esa masacre de ese país y de sus primeros pobladores.